El profeta Miqueas es uno de los 12 profetas menores. Es un profeta del siglo VIII, contemporáneo a Isaías, y prácticamente llamado en el mismo año, el año 740, y que tuvo un ministerio quizás hasta finales del siglo VIII, sí, año 701, con la invasión de Sennacherib. Miqueas, en realidad, es el libro de Miqueas probablemente sufrió cierta labor editorial posterior al profeta. El profeta pronunció sus oráculos oralmente, pero después de él, discípulos o personas que quisieron recoger sus oráculos, ordenaron sus enseñanzas y como las clasificaron de una manera como pendular, poniendo oráculos de crítica, por una parte, después, en el otro extremo, oráculos de esperanza, y así varios vaivenes, alternando crítica con esperanza. Junto con esa labor de ordenamiento de esa manera singular, con alternancia de juicios y promesas, hay también la probable adición de textos o versículos que pueden ser posteriores, y por eso se pueden reconocer de alguna manera la mención de situaciones posteriores. Por ejemplo, en el capítulo 4, en el 4:10, dice: tú llegarás hasta Babilonia y allí serás liberada. Allí el Señor te redimirá de la mano de tus enemigos. Bueno, esta mención de Babilonia y esta consideración de un cierto exilio, porque serás llevada hasta Babilonia, y después de una cierta liberación, parece denotar una redacción posterior, y por eso es que ciertos estudiosos tienden a distinguir en el libro de Miqueas entre algunos, pocos o muchos oráculos que realmente son auténticos, que son del siglo VIII, y otros que se fueron agregando. Hay autores que prefieren hablar de un segundo Miqueas, Deuteromiqueas, en fin, hay distintos análisis, pero es mejor considerar al libro en su conjunto como está. Son 7 capítulos, y ciertamente que aún reconociendo este problema editorial o redaccional, es indispensable considerar en primer lugar al profeta Miqueas en sí. La palabra Miqueas tiene en hebreo 3 formas, ¿no es cierto? Mijá, Mijayá y Mijaijú, y en cualquiera de esas formas, que siempre se traduce en Miqueas, suele referirse a distintas personas. Hay unas 15 personas en la Biblia que se llaman así. Pero a nosotros nos interesa, en primer lugar en este tema, distinguir entre el profeta Miqueas, cuyos oráculos tenemos en el libro de Miqueas, entre los profetas menores, que es un profeta del siglo VIII en el Reino del Sur, y otro antiguo profeta del siglo IX, que es un profeta en el Reino del Norte y que no dejó ningún libro con sus oráculos, pero sí que podemos descubrir o conocer algo de él en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 22. Bueno, nuestro profeta Miqueas, que vivió en el siglo VIII, es un profeta del Reino del Sur, y en ese contexto es indispensable relacionarlo con la figura de Isaías. Fueron contemporáneos, no parece que se hayan conocido, que se hayan tratado. Isaías corresponde más bien a la clase alta de la capital, de Jerusalén misma. En cambio, Miqueas es un hombre sencillo, campesino, pobre, del campo, de los alrededores de Jerusalén, y tiene una mentalidad muy sensible a la pobreza y a todo lo social. Esta diferencia, sin embargo, no nos debe llevar a reconocer también las semejanzas que hay con Isaías, en primer lugar respecto a la teología del pecado, en segundo lugar respecto al tema del castigo, del juicio de Dios, y también en el tema mesiánico, que hay ciertamente conexiones con Isaías, que es de la misma época también en el Reino del Sur.
El libro de Miqueas trasunta pues, una mentalidad campesina, tiene metáforas de campo, como las que podemos ver también en Oseas, todas estas analogías para hablar de Dios y de su pueblo en términos vegetales, en términos animales. Algo de eso también hay en Miqueas, que observa todos los fenómenos de la naturaleza y los aprovecha para la evangelización. También, por su parte, no solamente establecer esa relación con Oseas desde el punto de vista del lenguaje, sino también una cierta relación con el profeta Amós. Oseas y Amós fueron profetas del reino del norte, Miqueas del sur, pero de todas maneras hay una cierta conexión en lo que estaba haciendo en el mismo siglo en el reino del norte el profeta Amós, un mensaje muy crítico y muy sensible a toda la problemática social, de un lenguaje social muy fuerte. Bueno, en Miqueas está también esa visión crítica y esa conciencia del pecado. Miqueas es claramente un hombre llamado por Dios. No tenemos en su libro algún relato de la vocación, como es habitual tener en los libros de los profetas, pero hay sí una cierta referencia a su vocación en lo que podemos encontrar en el capítulo 3, en el versículo 8, cuando dice Miqueas: yo en cambio, gracias al Espíritu del Señor, estoy lleno de fuerza, de justicia y de coraje para denunciar su rebeldía a Jacob y su pecado a Israel. Bueno, aquí se ve claramente en este texto cómo Miqueas mira su propia existencia y ve en él la acción del Espíritu de Dios y que le da una misión que es claramente en referencia al pueblo y es una misión de crítica del pecado. Bueno, Miqueas denuncia los pecados, tiene una visión muy profunda del pecado, en sentido más general. Uno puede ver en el mismo capítulo 3, en el versículo 2, dice: a ustedes que odian el bien y aman el mal. Esto es notable, esto es característico, ¿no es cierto?, de la distinción entre el bien y el mal, y es claramente indicativo del pecado, de hacer lo contrario, ¿no es cierto?, odiar el bien y amar el mal. El pecado tiene manifestaciones muy concretas en la vida humana, y Miqueas ve algunas que afectan, por ejemplo, a la comunicación, como es el pecado de la mentira, que la ve muy, muy difundida, y también, y ante todo, el pecado social de la injusticia. Es interesante en el capítulo 6, como dice en el 6:12, dice: sus ricos están llenos de violencia, sus habitantes hablan falsamente y la lengua es pura mentira en su boca. Entonces, claramente, el pecado de la mentira, pero el énfasis principal es el pecado social, ¿no es cierto?, de los poderosos, los ricos, ¿eh? que viven de la codicia, ¿no es cierto?, del amor al dinero, y eso es lo que ha hecho que en el capítulo 2 tenemos un texto que dice Miqueas: codician campos y los arrebatan, casas y se apoderan de ellas, ¿no? Entonces, la codicia, el deseo de las riquezas ajenas, los lleva entonces a arrebatar, a robar, a apoderarse de lo ajeno. Por eso que este texto de Miqueas 2:2 ha sido citado en el Catecismo al comentar el 10º mandamiento, no codiciar los bienes ajenos. Entonces se ilustra con este texto de Miqueas 2. Estos pecados sociales están muy difundidos en las autoridades, incluso autoridades que tienen cargos nobles, como los jueces, los reyes, profetas, sacerdotes. Es muy notable lo que dice
ahí en el capítulo 3, en el versículo 11. Sus jueces juzgan por regalos, sus sacerdotes instruyen por un sueldo, sus profetas adivinan por dinero, y todavía se apoyan en el Señor diciendo, ¿no está el Señor en medio de nosotros? No nos puede pasar nada malo. Entonces, claro, Miqueas ve cómo el amor al dinero ha llevado incluso a las personas que tienen labores espirituales, como profetas, como sacerdotes, y a los que tienen que administrar la justicia, como los jueces, los shofetim, y bueno, llegan a que ya no cumplen su misión rectamente, sino que el amor al dinero, el apego a los bienes materiales, los lleva a actuar contra la justicia y contra la misión que ellos tienen. Entonces hay una crítica muy fuerte al pecado que lo rodea, a Miqueas en el reino del sur, y al pecado también en el reino del norte. Estos textos que tiene contra el pecado de Israel, contra el Israel del norte, en el capítulo 1, todo esto por la rebeldía de Jacob, por el pecado de la casa de Israel. ¿Cuál es la rebeldía de Jacob? ¿No es acaso Samaria? ¿Y cuál es el pecado de Judá? ¿No es acaso Jerusalén? Yo haré de Samaria un campo de ruinas, una tierra para plantar viñedos. Entonces este juicio contra Samaria, contra el reino del norte, llama la atención, viniendo de un profeta del reino del sur, pero es la visión del pecado que se ha universalizado, que se ha generalizado, y que va a llevar a que Dios vaya a arrasar el reino del norte, va a arrasar Samaria. Es justamente la época en la cual está actuando Miqueas, en el siglo VIII, en la época en la cual hay un predominio de los asirios, que van a ser justamente los que el año 721 van a conquistar Samaria, y se va a cumplir todos estos oráculos. Pero no solamente se anuncia un castigo, un juicio de esa magnitud para Samaria, eso claramente. Yo haré de Samaria un campo de ruinas, dice ahí en el capítulo 1. Pero también en el reino del sur va a ocurrir aquello, y al final del capítulo 3 dice Miqueas, Sión será un campo arado, Jerusalén un montón de ruinas, y la montaña del templo una altura boscosa. Es un tremendo juicio contra Jerusalén, contra Sión, anunciar esta situación, que Jerusalén va a ser un montón de ruinas, hay que el monte Sión, donde está el templo, va a ser una altura boscosa, va a volver a ser un bosque como era antes que se construyera esta maravillosa edificación del templo hecha por Salomón. Entonces, claramente hay un juicio contra Jerusalén. Claro, esto uno diría es una visión distinta a la que tiene Isaías, que tiene esta teología de Sión, una visión muy positiva de Jerusalén, de Sión, como una ciudad santa, intocable, que Dios la protege, porque Dios vive ahí. Bueno, entonces Miqueas es mucho más incisivo, más drástico en anunciar el castigo de Dios, ese juicio contra el pecado del reino del norte, pero también contra el pecado del reino del sur. Bueno, estos pecados que van a traer ese juicio de Dios no nos deben llevar a perder también la visión positiva, aunque hay exégetas, estudiosos que tienden a excluir como originales, como auténticos los oráculos positivos y dejar solamente a Miqueas como un profeta solo de juicio, en una analogía a lo que pasa en el libro de Amós, donde toda la parte propiamente del siglo VIII, la antigua, la original, auténtica, es de juicio, y el capítulo 9, el capítulo final del libro de Amós, que es una mirada muy positiva, muy esperanzadora, normalmente todo el mundo la considera como un apéndice añadido, pero de todas maneras es algo que ahí está integrado y que hay que comentar y aprovechar. Bueno, en el caso de Miqueas ha pasado también algo parecido en la exégesis, y entonces los oráculos considerados críticos, negativos, de denuncia del pecado, son reconocidos fácilmente como oráculos auténticos del siglo VIII,
Y en cambio, los oráculos que son positivos son muchas veces por algunos exegetas considerados como algo añadido posteriormente, como no auténticos. Pero hay que considerar el libro completo, los 7 capítulos, y ciertamente que hay oráculos muy positivos y muy esperanzadores. Bueno, por mencionar algunos, es bien importante esta visión de esperanza que podemos ver en el capítulo 4, cuando habla de lo que va a suceder en tiempo futuro. Aquí Miqueas 4 toma un texto de Isaías 2, lo aprovecha. Entonces sucederá al fin de los tiempos que la montaña de la casa del Señor será afianzada sobre la cumbre de las montañas, se elevará por encima de las colinas, los pueblos afluirán hacia ella y acudirán naciones numerosas que dirán: vengan, subamos a la montaña del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Él nos instruirá en sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Bueno, aquí hay un anuncio, como hace Isaías 2, así también aquí Miqueas 4, de esa confluencia, esa peregrinación de todos los países hacia Jerusalén, con un deseo de conocer los preceptos de Dios, conocer sus mandamientos, y con la conciencia de que Dios ahí habita en Sión, que esta es la montaña del Señor, y ahí Dios habla, Dios nos instruirá en sus caminos, de Sión saldrá la ley, de Jerusalén la palabra del Señor, y de ese cumplimiento de los mandamientos divinos brota entonces un mundo de justicia, de paz, y entonces desaparecen las armas de guerra, con sus espadas forjarán arados y podaderas con sus lanzas, no levantará la espada una nación contra otra, ni se adiestrarán más para la guerra. Entonces ya no va a haber ese desgaste en lo militar, en la guerra, en el armamento. Se van a terminar, ¿no es cierto?, las lanzas transformadas en podaderas, las espadas se transformarán en arados. Entonces es una visión maravillosa de paz que ya había visualizado también Isaías en el capítulo 11. Y bueno, esa paz estupenda hace que el hombre, el ser humano, se pueda centrar en su actividad propiamente espiritual. Y entonces dice ahí: cada uno se sentará bajo su parra y bajo su higuera sin que nadie lo perturbe, porque ha hablado la boca del Señor. Entonces cada uno ahí debajo de su parra o de su higuera, ahí leyendo la palabra de Dios, leyendo la Torá y aprovechando estas riquezas, este gozo, Entonces Dios que nos renueva desde Jerusalén. Entonces esta visión está también ahí en Miqueas 4, y es como la acción de Dios que busca a todos, que busca a la oveja perdida, como dice ahí en el capítulo 4, aquel día, oráculo del Señor, yo reuniré a las ovejas tullidas, congregaré a las descarriadas y a la que yo había maltratado. Entonces Dios mismo busca, esto es análogo a lo que Ezequiel dice en el capítulo 34, hablando de esta acción de Dios pastor que busca a la oveja perdida. Y bueno, esa acción misericordiosa de Dios buscando a los descarriados, perdidos, para llevarlos, ¿no es cierto?, junto a sí. Y entonces ahí surge una situación maravillosa de futuro que Dios tiene para el hombre. Entonces el profeta Miqueas tiene oráculos de salvación. Ahora, esos oráculos de salvación tiene un momento bastante central en el texto mesiánico del capítulo 5, que se refiere a Belén, este pequeño pueblito donde había nacido David, ¿no es cierto? David, hijo de Jesé, de la familia de Belén Efratá. Entonces así también Miqueas anuncia que en el futuro el Salvador va a nacer en Belén. Entonces eso dice Miqueas 5, y tú, Belén Efratá, tan pequeña,
entre los clanes de Judá. De ti me nacerá el que debe gobernar a Israel. Sus orígenes se remontan al pasado, a un tiempo inmemorial. Por eso el Señor los abandonará hasta el momento en que dé a luz la que debe ser madre. Bueno, este maravilloso oráculo sobre Belén es un anuncio muy positivo, anunciando que va a haber un futuro rey, aunque no usa la palabra Melec, la palabra rey, sino que aquel que va a conducir, que va a gobernar, ¿no es cierto?, el caudillo del pueblo, y que no va a nacer en Jerusalén, en la capital, ¿no es cierto? Recordemos que Miqueas es del campo y tiene esta visión muy sensible a todo lo pequeño, a lo pobre. Entonces Dios escoge esta pequeña aldea que es Belén, y ahí en el Reino del Sur, y de ahí mismo, de ese humilde origen, va a surgir el futuro Mesías, el futuro hijo de David. Y se habla también de la madre del Salvador, mencionada, ¿no es cierto?, como señal, ¿no es cierto?, de la mujer que está encinta, que va a dar a luz. Entonces el Señor dice, los abandonará hasta el momento en que dé a luz la que debe ser madre. Entonces ahí esta visión, ya incluso de su madre encinta y a punto de dar a luz, es algo que también tiene paralelo en los textos mesiánicos de Isaías, en Isaías 7,14, en que la Virgen concebirá y dará a luz al Emanuel. Entonces, hay una semejanza profunda entre Miqueas e Isaías, a pesar de las diferencias que tienen ambos. Bueno, en el caso de Miqueas, hay también esa búsqueda de la humildad frente a Dios. Esto corresponde muy bien a lo que va a desarrollar en el siglo siguiente el profeta Sofonías, hablando de esto que en el Nuevo Testamento se le llama los pobres de espíritu, ¿no es cierto?, y los humildes de la tierra que se refugian en el Señor. Entonces, esto que va a anunciar Sofonías en el siglo VII, ya un siglo antes lo había mencionado Miqueas, en esta actitud de humilde confianza en Dios, y que es totalmente contradictoria al orgullo, a la soberbia, a la autosuficiencia que muchas veces invade al hombre. Entonces, esto es lo que dice Miqueas en el capítulo 6, dice ahí en el versículo 8, se te ha indicado, hombre, lo que es bueno, y qué exige de ti el Señor, nada más que practicar la justicia, amar la fidelidad y caminar humildemente con tu Dios, o en la presencia de tu Dios. Entonces, este caminar humilde en la presencia de Dios, y bueno, eso es llevado también practicando la justicia, eso es lo que Dios espera de cada uno. Eso es lo que se te ha indicado, hombre, qué es lo bueno, qué es lo que exige de ti el Señor. Nada más que practicar la justicia, amar la fidelidad y caminar humildemente con tu Dios. Es un texto muy profundo en la cual Miqueas, un hombre pobre de la tierra, un campesino, tiene esa visión de la actitud fundamental que Dios espera de cada uno de nosotros, y que es una actitud que Dios mismo va a engendrar en el hombre a través del juicio, a través de este castigo que va a ser el imperio, ¿no es cierto?, de los asirios, sobre el que acabó Samaria, y también humilló a Judá. Entonces es un texto que ilumina muy adecuadamente algo central y que va a ser, bueno, muy influyente. Bueno, como sabemos, Miqueas tiene efecto, ¿no es cierto?, en el Nuevo Testamento y en la posteridad, y el texto principal de Miqueas, que va a tener más efecto, va a ser la promesa sobre Belén, que es lo que en el Evangelio de San Mateo va a ser citado largamente, cuando llegan los magos a Jerusalén preguntando dónde está el rey que ha nacido. Y entonces ahí Herodes cita a los doctores, a los sabios de la ley, y le citan este texto de Miqueas, porque así está escrito: y tú, Belén, no eres la menor, porque de ti nacerá aquel que ha de conducir a mi pueblo.
Esta es la riqueza maravillosa que tiene Miqueas, y por eso es un gran profeta, y como dice algún exégeta, algún estudio sobre Miqueanos, dice un gran profeta entre los profetas menores.